Gracias, señor presidente. Saludo respetuoso a los compañeros diputados, al doctor Giovanni, a su equipo de trabajo, a los periodistas y especialmente a las deportistas y a los deportistas que acuden a este recinto de la democracia. Bueno, el presidente es un hombre demócrata y yo creo que hoy, tal vez por la estatura, no me vio, pero como en las carreras de ciclismo, yo esto lo entiendo como una contrarreloj, me deja salir en los últimos lugares. Espero recuperar el tiempo y volver a posicionarme bien, presidente. Quiero abordar 4 temas. Quiero hacer unas reflexiones muy breves de lo que es el deporte para la sociedad y en la historia, porque el doctor Othman nos introdujo en un asunto complejo. ¿Para qué los escenarios? ¿Para qué los coliseos? ¿Para las épocas bárbaras de Roma o para las épocas gloriosas de Grecia? Y nosotros estamos permitiendo que nuestra sociedad esté inspirándose más en la Roma que permitía la sangre de los escenarios deportivos y no en la Grecia, que era la tierra del deporte para el honor, para la virtud y para la ciencia. Quiero mirar la seriedad del informe. Hay unos temas gruesos que son los juegos nacionales, los juegos para personas en situación de discapacidad, donde hay resultados y hay que valorarlos y hay que reconocerlo, y en eso la asamblea es un escenario democrático donde se toca lo positivo y donde se valora. Y con relación a unos puntos concretos, ya en lo que es la ejecución del plan de desarrollo, pues tengo unas 2 o 3 inquietudes que sería como el tercer tema. El tercer tema, me preocupa mucho la infraestructura, las obras inconclusas, bueno, la X difusión en las ligas, los dineros. Y finalmente, si hay un tema que pues tengo atravesado como todos los boyacenses, no es para discutirlo entre nosotros porque involucra la relación gobierno central, gobierno departamental, pero es para ayudar a dejar precedentes, porque este tema de los bolivarianos, con la ampliación carcelaria, con los montos del contrato plano, ya está mostrando un poco, pues, a pesar de sus esfuerzos de nuestro gobernador, de usted, de todos, que es el mismo gobierno nacional, porque es que ese comité no es neutral, tiene personas de las regiones, tiene incidencia del gobierno nacional. Entonces, esos son los 4 temas que brevemente voy a abordar en este análisis. Pues el tema, la nobleza y la dimensión y la simbología del deporte nos tiene que remitir a Grecia y nos tiene que remitir a la exaltación de la corporalidad y cómo las personas que ganaban se coronaban por laureles y se les daban pensiones vitalicias. Había esa doble connotación, el deporte, la virtud, pero también el estímulo. Luego, lo que estos deportistas y los que muchos están pidiendo no es un tema de ahora, es un tema de la historia, de reconocer lo que valora, el esfuerzo de su cuerpo y de darle esa dimensión. Y algo que para los griegos era muy importante y que tenemos que analizarlo: el proceso educativo era insuficiente sin la educación física. ¿Qué tanto incide la educación física, apreciado director, gerente, en la dimensión de la política social de nuestro departamento? La interdisciplinariedad entre la educación, la salud y el deporte para construir una verdadera política de desarrollo humano. Yo creo que es un tema de mucho más fondo que unos resultados. Es el tipo de ciudadano que estamos formando. Es el diálogo que hay entre las diferentes instancias. Yo quisiera y soñaría que se rompieran algunos criterios educativos y la educación física le llegara a los niños de primaria. Ya cuando le llega a la secundaria ya son niños que han perdido mucho terreno de motricidad. Entonces el tema del deporte, de esos Juegos Olímpicos, de la competencia que nos remonta al 736 a.C. y de cómo, algo fundamental ya para cerrar la parte histórica, cómo cuando se hacían los juegos, el territorio de los juegos era un territorio donde no cabía el conflicto. Y cómo entonces el deporte también es un ingrediente para hablar de paz en este país. Casi que es un prerequisito para hablar de paz. Que haya cultura deportiva, que haya
formación y que haya recursos. El segundo punto, bueno, cerraría el primero diciendo que el tema del deporte está ligado a la historia y el doctor Osman me introdujo una discusión interesante, y es para seguir a los griegos, y es para que los escenarios sean el entorno donde se compite con gallardía, pero tenemos que movernos todas las fuerzas, la asamblea, el gobierno, para que no evoquemos a los coliseos romanos y se conviertan en asunto de bárbaros, de animales y de sangre. Ese es un tema de fondo. Lo vimos con un hincha de Millonarios en Cali, lo vimos con un hincha acá de nuestro departamento, y estas modas de los hooligans, porque somos esnovistas, porque importamos muchos aspectos que ya en Europa incluso nos están superando, nos debe motivar a todos para hacer encuentros, para hacer mediación y para que el deporte sea un terreno neutral, un terreno de paz y no de conflicto. Esa es una primera consideración filosófica del tema. El segundo punto, el cuestionario que lo contestó el doctor con su acostumbrada seriedad y responsabilidad. A mí sí me preocupa mucho que tengamos 721 sitios para hacer el deporte como obras inconclusas. Esto nos tiene que generar un alto y ponernos a pensar con planeación departamental, con planeación municipal. Esto no es responsabilidad solo del doctor Giovanni, es de todos. Vamos a seguir construyendo obras nuevas cuando hay 721 escenarios inconclusos. Ese es un tema de absoluto fondo, de una consideración supremamente profunda, porque nos está invitando a los terrenos ya del control fiscal. ¿Qué tipo de obras estamos haciendo y por qué estamos incumpliendo la ley 152 del 94, que contempla de manera absolutamente diáfana el principio de la continuidad en la gestión pública? Entonces, apreciado gerente y compañeros, ese estudio juicioso nos tiene que invitar a hacer un alto en el camino. Mientras haya 721 escenarios, ¿cuántos nuevos vamos a construir y dejar que aquellos pequeños elefantes o medianos elefantes sigan en el entorno, sobre todo en el entorno regional, sobre todo en un departamento donde a veces concentramos la inversión en 4 o 5 ciudades, el corredor industrial que tanto queremos, mi ciudad, Chiquinquirá, pero San Luis de Gaceno o Macanal o La Victoria o el Cocuy, ¿dónde estamos haciendo? ¿Cuál es el criterio territorial? Porque si hacemos todos los escenarios en las 5 ciudades grandes, estamos contribuyendo a que los pequeños municipios se sigan despoblando y continúe el éxodo poblacional, que es un problema de fondo de Boyacá. 123 municipios dentro de los cuales más de 100 ya se están quedando sin población. Entonces ese tema, esperemos, doctor Giovanni Suárez, con esos 721, cómo entre todos construimos una política pública, cómo miramos los casos más graves y cómo diseñamos una estrategia para acabar eso. En Antioquia, el primer año de gobierno se lo dedican a terminar obras, en el segundo empiezan a hacer obras nuevas. Ese es un tema importante para revisar y lo ha venido haciendo su merced, pero con este dato, que era una tarea del plan de desarrollo que nosotros como diputados le pusimos al gobierno y el gobierno se puso y hoy la está cumpliendo. El segundo paso, bueno, después de tener la información, ¿qué diseñamos con eso? ¿Dónde vamos? Claro, el recurso es poco y usted lo decía, y se han caído algunas normas que le daban dinero al deporte, mucho más necesario es priorizar. Bueno, quisiera saber a dónde van los 20 bioparques, qué criterios va a haber, me gustaría conocer eso. Estoy mirando la plata de las ligas, todos los deportes son distintos, el doctor Osman ya nos había explicado que cada uno tiene naturaleza distinta, ¿no? Y uno no puede medirse solo por los resultados. Yo soy futbolista de corazón, pero la liga de fútbol tuvo 185 millones, y de corazón y de actividad, pero y baloncesto 96, hubo ligas con menos dinero y más resultados. Reflexionemos sobre cómo distribuimos los poquitos recursos, revisémoslo, analicémoslo en un criterio de equidistribución, en un criterio de equidad también territorial con los municipios pequeños. Analicemos lo que esto da para muchas cosas. Me alegra mucho cuando usted muestra los monitores, ver, claro, que haya en Chiquinquirá o en Pitama o en Tunja no sería novedad, o en Sogamoso, pero me alegra que estén en Chita, me alegra que estén en El Espino,
que vayan a San Pablo de Burbur, eso también lo quiero resaltar, porque si allá, digamos, es donde el sentido de boyacensidad está un poco menguado por la falta de oportunidades económicas y porque hay que hacerle atractivo el territorio a la gente para que se nos quede en provincia, se nos quede en las zonas apartadas. El tema de inclusión social, y bueno, los compañeros han sido supremamente generosos en el análisis con lo que ocurre en Sogamoso. Aquí hay que construir una mediación, doctor Giovanni, en su rol de vigilancia, de control, pero también de mediación. Aunque son instancias privadas, lo público es el que los lidera, los valora, y yo sé que habrá que tomar medidas, porque los dirigentes privados también se pueden cambiar, se les puede... Esto es un escenario democrático y ustedes también, si se organizan de la mano con el doctor, construyen un espacio, pueden tomar las medidas ustedes mismos, para que son medidas en el seno de los clubes, de las ligas, para que se haga renovación de la dirigencia. El tema lo han abordado mucho y no me quedo para no ver sobre lo que ya está claro. También es importante la inversión que se hizo en Miraflores, 450 millones, vi que esa zona merecía culminar su polideportivo. Y ya pasaría, digamos, a ver, eso es lo que atañe al punto del plan de desarrollo, mirar un poco en esos temas y lo de dotación del centro biomédico y centro biomédico, pues había un cero, mirar un poco qué pasaba con esos avances que está cero, porque este debate lo hacemos de cara al plan de desarrollo y de cara a la ejecución. El último punto es un punto para reflexionar las relaciones del gobierno nacional con el gobierno departamental. Yo digo que aquí hicimos la tarea hasta donde se podía. Pero también no podemos perder de vista un debate de deporte para decirle al gobierno nacional: es que esto no es aislado. Es que si nos van a mandar más internos a las cárceles, es que si la doble calzada se demora 15 años, la transversal 20, pero uno ve 1 billón, acaba de ver 1 billón de pesos para Cali, 1 billón. Esto nos invita a reflexionar. De pronto dejamos solo al equipo de la clase política, un sector, al gobernador, a las fuerzas vivas. De pronto los boyacenses para esos temas grandes no nos unimos, pero de verdad uniendo. De pronto el gobierno nacional no es justo con nuestra tierra, y hay que decirlo, hay un mal sabor de esos bolivarianos, la apología a la vida de Bolívar. Claro que él también estuvo en Santa Marta, en las postrimerías de su vida, en el epílogo de su existencia. Pero la grandeza y la dimensión de Bolívar la construyó en Boyacá. Y bueno, el gobierno nacional no correspondió a ese tema, ni en los jurados, que por esos temas de regionalismo, pues hay que dejar aquí la voz, por lo menos elevar la voz y el precedente, para que en otras decisiones del gobierno nacional y esos lazos de sangre y afectos del gobierno nacional se hagan sensibles en el departamento. Creo que quedan muchos temas para un debate posterior. El tema de los equipos profesionales, vale la pena mirarlo, no solo en el tema costo-beneficio, sino en la formación deportiva, en la construcción de escuelas. Pero bueno, somos potencia deportiva hoy, somos los cuartos a nivel nacional, eso es lo que dictan los resultados. Tenemos que sostener esa distancia, ese sitial, proyectarnos, llegar al tercero. Se lo escuché hace poco al doctor, no es fácil, es un asunto que con estos recursos y estas posibilidades no es imposible, pero es complejo. Pero sí tenemos la responsabilidad de mantener a Boyacá como una potencia deportiva, porque hoy somos potencia deportiva. Ojalá lideremos más recursos para el deporte. Pues hasta esta altura, resaltar esos temas, unir esfuerzos y después buscar otro gran escenario para debatir el fútbol, los equipos profesionales y bueno, seguir trabajando, porque el deporte es mucho más. De pronto deporte es mucho más que resultados. Deporte es la interacción con educación, con salud. Deporte es verdaderamente un nuevo ciudadano boyacense. Gracias, presidente.